Ezequiel capítulo 47 versos del 1 al 10. Entonces me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente. Está hablando del templo de Jerusalén, pero lo está hablando espiritualmente el profeta, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta el exterior de la puerta que da al oriente. He aquí que las aguas, diga conmigo, las aguas fluían por el lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel. Está hablando de alguien más con quien está el profeta, ¿no? Es Dios. Llevaba un cordel en su mano. Entonces midió 1000 codos. 1000 codos son como más o menos 530 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas de ese río hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Diga conmigo, la cintura. O los lomos, dicen algunas otras versiones. Midió otros 1000 codos y el río ya no se podía cruzar porque las aguas habían crecido. El río no se podía cruzar sino, diga conmigo, a nado, nadando. Y me preguntó: ¿has visto, oh hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver a la ribera del río. Es decir, volvieron y salieron. Cuando volví, he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto a un lado como al otro. O sea, era como un valle. Y me dijo: estas aguas van a la región del oriente. Descenderán al Arabá y llegarán al mar, a las aguas saladas, y las aguas, diga conmigo, serán sanadas, saneadas. Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera, que pase el río, vivirá. Y sucederá que todo aquel que se desplace por donde quiera, que pase el río, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues las aguas serán saneadas. Y todo aquello a donde llegue este río, vivirá. Y sucederá que junto a él habrá pescadores, y desde Engadí hasta Engealín será un tendedero de redes. Sus peces serán sus especies, serán tan numerosos como los peces del mar grande. Amén y amén. Dale ese aplauso grande al Señor. Aleluya. Aleluya. El profeta Ezequiel está siendo llevado por el Señor a ver esta visión, que las aguas salían del templo de Dios, de la presencia de Dios salía un río, y ese río empezaba a crecer, y era un río hermoso y grandioso, y por donde pasaba el río sanaba todo lo que tocaba. Ese río obviamente no era un río de aguas naturales, era el río del Espíritu, era el río de Dios, el río del Espíritu Santo. Está hablando en un lenguaje profético, pero nos está anunciando lo que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo: Dios tiene para mí un río que da vida. Y en lo que hemos leído dice que donde ese río llegare, si tú estás donde está ese río, tú vas a vivir. Obviamente no está hablando de un río común y corriente, está hablando de un río espiritual, porque solo un río espiritual puede darnos vida. Vida verdadera, no vida natural, vida sobrenatural. Aquí está hablando, diga conmigo, está hablando el profeta movido por Dios del río del Espíritu Santo. Diga conmigo, el río
del Espíritu Santo. Ese río es el que cambia las cosas. Y Jesús habló de ese río. En Juan capítulo 7, verso 38, verso 37 y 38, el Señor Jesús dice: el que tenga sed, venga a mí. Si hay alguien que tiene sed, venga a mí. Y en el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Diga conmigo: ríos de agua viva correrán de su interior. Está haciendo alusión al mismo río, las mismas aguas. Y diga conmigo: es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y qué bueno que ese Espíritu Santo esté ya aquí. El Espíritu Santo ya está aquí. Es ese río que sale de la presencia de Dios. El profeta Ezequiel lo veía salir del templo. Pero es un río que sana las cosas. Es un río que transforma el desierto. Es un río de vida. Diga conmigo: es el río en el que yo me quiero meter. El Espíritu Santo transforma la vida de aquella persona que lo deja actuar. El Espíritu Santo está en el interior de todo creyente. Pero no todos los creyentes son transformados, sanados por este río en la misma manera. Depende del trato que tú tengas con el río. Depende del nivel de tu relación con el río. Depende del nivel de tu intimidad con ese río. Hay niveles de intimidad. Hay gente que es simpatizante de Jesús. Hay gente que lo seguía de lejos en Canaán. Hay gente que tenía una ligera simpatía con él, pero no se le acercaban. Pero habían otros que se sentían muy atraídos por él, que no solo simpatizaban, lo comenzaban a desear. Eran los que lo buscaban en las noches, en las madrugadas, en el día, y se le botaban encima literalmente. Habían personas que donde lo encontraban lo iban y lo abrazaban, porque Jesús emanaba poder, emanaba vida. El río de vida estaba en Jesús. Y entonces había gente que no quería tenerlo lejos, quería tenerlo cerca. Y dicen las Escrituras que la gente lo quería tocar. Y que los enfermos se tiraban encima de él, porque sabían que si lo llegaban a tocar, los espíritus de enfermedad iban a salir. Y de hecho, cada vez que Jesús tocaba a un endemoniado, a un enfermo, a un ciego, a un sordo, a un tullido, a un leproso, quedaban completamente sanos, porque el río de vida estaba en Jesús. Ese es el río que nosotros necesitamos ver en nuestra vida en acción. Y Él quiere que tú y yo sepamos: hay un río. Diga conmigo: hay un río. Hay un río disponible para ti y para mí. Los efectos de ese río van a depender de qué tan cerca estés del río o no. La gente que se acercaba a Jesús y se acercaba y lo quería tocar porque de él manaba poder, era la gente que era sorprendida por su poder. La gente que solamente lo escuchaba de lejos, la gente que sabía quién era pero tenía sus sospechas, es gente que no recibió. Y este río es esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Pero los efectos del río en tu vida dependen de la cercanía que tengas con el río. Diga conmigo: depende de qué tan cerca esté del río. ¿Qué nos dice aquí el profeta? Que la persona que estaba con él le estaba mostrando los niveles de profundidad que hay en ese río. Es un río de vida. Diga conmigo: estamos hablando del río del Espíritu Santo. Entonces lo llevó hasta una distancia de 500 metros, se introdujeron en el río y el río le llegó a los tobillos. Ese fue un primer momento. Y luego lo llevó otros 500 más adentro. 500 metros, 1000 codos. Y el agua le llevaba a las rodillas. Y luego, vamos más adentro. No paraban. Y fueron más al fondo y ya el agua le llegó a la cintura. Y luego fueron otros 500 metros. Iban más adentro del río. Y entonces ya no pudieron seguir a pie y tuvieron que nadar. ¿Esto qué nos dice? Que hay, diga conmigo, niveles de intimidad. Hay niveles de intimidad con el río. No es lo mismo quedarte en la orilla que estar adentro. Cuando tú entras al río y el río empieza a tocarte,
tú vas a sufrir los efectos de Él. Él va a hacer algo contigo, porque es el río que produce vida en ti. Así que cuando tú y yo tenemos una relación lejana con Dios, estamos en la orilla. No queremos mojarnos. No queremos que ese río del Espíritu, de la palabra, del reino de los cielos tenga que ver con nuestras vidas, y decidimos que no queremos entrar. Algunos le dicen no queremos entrar en la religión. Algunos dicen quizás no me quiero cambiar de religión, así que me quedo en la orilla, en la parte seca. Pero algunos que son tocados y llamados y nos convertimos y Él nos enamora y algo pasa en nuestras vidas por su gracia y misericordia y decidimos entrar en comunión con Dios a través de Jesús, entonces entramos al río del Espíritu. Y el agua inicialmente nos puede llegar a los tobillos. Es como una relación inicial, diga conmigo, una relación inicial, en la que nosotros empezamos a conocer las cosas de Dios, ¿no? Como cuando vamos al mar o también en un río, pero para nosotros que somos costeños, creo que más fácil lo podemos visualizar con el mar y entramos a la orilla, ¿no? Una cosa es estar en la arena seca y otra cosa es dejar que el agua te moje. Hay un primer contacto y sientes algo especial, el agua en tus tobillos, y sientes que hay algo que está sucediendo, te refrescas. Si tenías calor, ahora con ese contacto en el agua, aún hacia los tobillos, sientes que algo está pasando. Pero no es suficiente. Tú necesitas más que eso. Porque cuando tienes el agua a los tobillos, quiere decir que tienes una relación muy ligera con el Espíritu Santo. Apenas Él te está mojando, apenas Él está tocando algo de tu vida, pero aún tú tienes la capacidad de moverte independientemente de su poder. Porque alguien que tiene el agua a los tobillos puede hacer lo que quiera. Sales y entras del agua como quieres. Todavía tienes el poder. Todavía tú eres quien manda. Ya necesitas algo más. Todavía tú decides por tu vida. No lo conoces lo suficiente como para cederle el control de tu corazón. No, el agua, el nivel de la intimidad y mi relación con Dios no es suficientemente grande como para yo entregarle el control de mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está llegando todavía al tobillo, así que yo tengo el control, sigo haciendo lo que yo quiero. Soy independiente, yo manejo mi tiempo, manejo mi cuerpo, manejo mi sexualidad, yo manejo mi economía, manejo mi dinero, yo tengo mis derechos. Pero soy un creyente. Sí, pero tienes una relación todavía muy pequeña con el Espíritu Santo y no te ha podido cambiar la vida todavía. Pero ya está llegando a ti. Es como un primer amor, pero que no me cambia, no toma control de mí. Es como que estamos tomando conocimiento, pero todavía no me cambia. Pero no te puedes quedar ahí, diga conmigo, no me voy a quedar ahí. Porque soy demasiado independiente. He aceptado el amor de Dios a través de Jesús, pero yo sigo siendo el rey. Jesús no es mi Señor. No, yo todavía sigo mandando en mis cosas, yo decido todo. Él es mi Dios, pero mando yo. ¿Cómo es eso? Es que la relación que tengo con el Espíritu Santo todavía no me afecta lo suficiente. Quiere decir que el agua te llega a los ovillos. Pero entonces Dios le dijo, no te puedes quedar ahí, tienes que ir más adentro. 1000 codos más, 500 metros más. Y el agua le llegaba a las rodillas. Ya la cosa cambiaba un poco. Ya con el agua a las rodillas hay más contacto. Diga conmigo, más contacto. Hay una mayor frecuencia del toque del agua para tu vida. Ya es cuando alguien empieza a tener una comunión con el Espíritu Santo, comienzas a conocerlo, comienzas a leer la Biblia, comienzas a entrar en adoración, comienzas a dejar que Él te toque y empiezas a experimentar cosas que antes no experimentabas. Ya tienes el agua a las rodillas, ya la cosa está comenzando a subir para ti. Las cosas están cambiando. Y eso, diga conmigo, son buenas noticias para ti. Y aunque todavía tienes el agua a las rodillas, ya no puedes moverte tan fácilmente. Ya el Espíritu Santo empieza a llevarte al camino de la verdad, de las decisiones. Y ya no puedes hacer lo que quieres. Tienes, diga conmigo, cierta restricción.
Me toca esforzarme para moverme, porque el agua de la presencia de Dios ya me llegó hasta las rodillas. Dios está haciendo algo ahí. Dios está ministrando, diga conmigo, Dios está ministrando mi vida. Y para moverme requiero de más esfuerzo. Ya no puedo hacer lo que quiero, porque el Espíritu Santo a ese nivel de relación ya me comienza a decir, esto es malo, no mientas. Ya cuando el Espíritu Santo te comienza a decir, no hagas cosas indebidas, no ocultes, no tengas secretos. Mira que eso va a ir en contra tuya. Ya es porque tú tienes una relación con el Espíritu Santo que te está llegando a la rodilla. Ya Él está comenzando a decir, hey, yo quiero tu bien, pero esto es peligroso para ti. No puedes hacer lo que quieras. Y comienza el Señor a afectar mi vida. Diga conmigo, Él empieza a afectar mi vida. Pero diga conmigo, no me puedo quedar ahí. No es suficiente. Porque a pesar de que el agua la tengo en las rodillas, yo puedo seguir moviéndome como yo quiero. Y de hecho usamos nuestra fuerza. Y entonces podemos caer fácilmente en obstinación, yo lo voy a hacer, no se lo merece, yo lo quiero así, y nos ponemos tercos y a veces obstinados, y hacemos lo contrario y sabemos que no, pero sí, y tenemos razones y nos justificamos, tenemos el agua a las rodillas, todavía podemos hacer lo que queremos. Y entonces el Señor le dice, no te puedes quedar ahí, no me conocerás si te quedas ahí, no vas a ver el cielo. No vas a tener plenitud, no vas a saber cuál es el reino de la gloria mía si te quedas con el agua a las rodillas. Es una relación insuficiente. Necesitas meterte más conmigo. Necesitas que mi espíritu entre más a tu vida y te cambie, te libere, te sane. Así que lo llevó 500 metros más. 500 metros más. Y entonces el agua ya le estaba llegando a la cintura. En algunas traducciones dice a los lomos, a la cintura. Entonces ya el asunto era mucho más comprometedor. Ya no podemos hacer lo que queremos tan fácilmente. Aunque todavía tenemos el agua a la cintura. Todavía nos podemos mover, pero ya me cuesta más trabajo tener que desobedecer a Dios. Ya con el agua a la cintura implica que tú y yo tenemos una relación más consistente, más frecuente, más madura con el Espíritu Santo. Ya Él está comenzando a influenciar más mi vida y la tuya. Ya no puedes tomar decisiones como te parece, ni te vas a dejar llevar por lo que te conviene, ni por tus sentimientos ni emociones. Ya el Espíritu Santo está comenzando a afectar más tu vida. Así que te va a costar más trabajo hacer lo que quieres. Y Él va a comenzar a influenciar tu vida y la mía. Tu matrimonio. Ya las cosas comienzan a cambiar en el matrimonio. Ya comienzo a tener capacidad para perdonar. Ya esa relación me comienza a comprometer, pero también me comienza a dar el poder. Diga conmigo, también me da el poder. Me capacita para perdonar, para dejar atrás el pasado, para ordenar mi vida, para comenzar a amar de verdad, para comenzar a comprometerme en mi casa, para decidir dejar atrás lo que era nocivo y tóxico para mi vida y mi matrimonio. Dejar atrás lo que era pecado, lo que yo sabía que tenía que dejar atrás. Y ahora empiezo a tener dificultad para volver a pecar, porque la relación que tengo con Él ya me está llegando a la cintura. Ya no puedo hacer lo que quiero. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos ese nivel de relación. Diga conmigo, un nivel de relación que me estorbe para hacer lo malo, para pensar mal, para hablar mal, para decidir mal. Necesito una relación íntima con el Espíritu Santo que me llegue por lo menos a la cintura y no me deje pecar y ser caprichoso, caprichosa o manipulador o hipócrita. Una relación así con el Espíritu Santo, un grado de intimidad en ese nivel, me va a dificultar el que yo haga más daño o me lo haga a mí mismo. Y son los niveles de relación con el Espíritu Santo. Pero el Señor le dijo, no te puedes quedar ahí. Diga conmigo, no me puedo quedar ahí.
No me puedo quedar ahí. Ese no es el diseño de Dios. Diga conmigo, no es el diseño de Dios. Yo no me voy a quedar ahí. Necesito ir más profundo. Diga conmigo, más profundo. 1000 codos más allá. 1000 metros, 500 metros más allá. Necesito ir más a fondo. Y yo creo que el Señor nos está hablando hoy. No te puedes quedar con el nivel de relación que tienes con Él. Porque quizás seas solamente un simpatizante. Alguien que todavía ni siquiera comienza a ser afectado por su poder y su amor. Yo espero que tú por lo menos ya hayas entrado al agua. Hay personas que creen en Cristo, que están en la orilla. No han sido cambiados. No han sido tocados por el poder. Aún están en lo natural. Le han creído a Él, pero sus vidas son naturales. Todavía siguen aferrados al mundo natural. Todavía siguen atados por poderes espirituales y el pecado. Todavía viven en el sistema mundano. Pero son creyentes, pero están en la orilla. Todo creyente tiene que entrar al río de Dios, a una comunión con el Espíritu Santo que te cambie la vida, que te saque del sistema, que limpie tu interior, para que vivas como un hijo, como una hija, para que vivas del Espíritu, conforme al reino, no conforme al mundo, porque este mundo no va a prevalecer. El reino de Dios sí va a prevalecer. Pero una vez que te toca el Espíritu, Él te va a decir, tienes que venir más. Tienes que venir más a mí, porque te tengo que transformar. Y saben, algunas personas tienen miedo ser transformadas. Tienen miedo dejar de ser lo que son. Tienen miedo de perder el control de sus vidas. Aprecian demasiado sus vidas naturales y no las quieren perder. Entonces no tendrán la gloria de Dios. Y Jesús dijo, el que no pierda su vida por mí, es decir, el que no sea capaz de dejar atrás su vida natural y asumir la vida divina que yo le estoy dando, no puede entrar al reino de Dios. Son verdades. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ir más a fondo, 500 metros más. Más de donde estás. No sé dónde estás. No sé si el agua de la presencia de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida íntima, en tu relación con Dios te llega a los tobillos o a las rodillas o a la cintura. Yo no sé dónde estás, pero yo te digo algo. El diseño de Dios es que vayas a fondo. El llamado de Dios es que vayas a fondo y no te quedes a medio camino, porque tendrás una vida mediocre. Yo recuerdo una persona que conocí hace muchos años. Una mujer especial, muy dotada y capacitada, muchos dones, impresionante. Era una artista, una persona con un potencial increíble. Y yo un día le hice una pregunta. Le dije, ¿a qué le tienes miedo? Yo era un joven, pero un poco atrevido. Y le dije, ¿a qué le tienes miedo? Y ella me dijo, yo no le tengo miedo a morir. Ella era cristiana. Ella me dijo, yo tengo miedo a ser una persona mediocre espiritualmente. Ese era su miedo. No era fracasar en el mundo, no tener dinero, quedarse soltera. No, lo que ella temía era ser una mujer mediocre espiritual. Y eso a mí me impactó. Eso ha pasado hace más de 40 años o 30. Me impactó. Mediocridad espiritual. Personas que teniendo el río de Dios, la gloria de Dios, las promesas del cielo, se quedan con el agua a los tobillos por flojera, por dejadez, por mediocridad, por carnales, por mediocres. Tienen el río es de vida eterna, pero prefieren acomodarse a la vida mundana. Y entonces, un poquito de agua, un poquito de Dios para mi vida,
Algo así nomás, como para no quedar como un ateo, para no irme al infierno. Agua hasta los tobillos. Algunos se atreven y van un poco más allá y el agua les llega a las rodillas y hasta los lomos. Pero Dios te sigue llamando y te dice: ¿tienes el agua en la cintura? No me agrada. No me satisface tu vida así. Te necesito adentro. ¿Te acomodaste? ¿Crees que me vas a manejar? ¿Crees que yo soy el Dios que tapa tus huecos, que apaga tus incendios, que irriga tus sequedales? ¿Crees que esa es mi función? ¿Crees que yo me adapto a tu vida? Yo te amo, pero tengo que hablarte. No se trata de lo que tú digas. Se trata de lo que yo planeé antes de que tú existieras. Necesitas conocerme. Necesitas dejar tu vida atrás y conocerme de verdad. Y no lo vas a lograr si no te sumerges en mí. Y Dios llevó al profeta a esa profundidad, al momento en el que ya no podían mantenerse en pie y ya tenían era que nadar. Un cambio de posición. Ya no estás de pie. Ya no tienes el control, ya no pisas tierra. Ahora Él tiene el control. El río tomó el control de tu vida. El río de Dios ahora te lleva. Claro que tú tienes que nadar, pero nadar en Él. Él es el agua de vida. Vas a nadar en Él. Tú ya no tienes los pies en la tierra. Ya no tienes el control. Ya no eres natural. Ahora ya no puedes hacer lo que quieres. Él te lleva. Tú tienes que nadar, pero estás llevado por Él, por su amor, por su espíritu. Y el profeta dice: ya no pudimos caminar, tuvimos que nadar. Ya el río nos sobrepasaba. Y sabes, el deseo de Dios, el plan de Jesús, el plan de papá para tu vida y la mía, es que ya no podamos ser nosotros. Es que tú y yo perdamos. Que el río te lleve. Cambia tu mentalidad. Tú empiezas a ver el mundo y tu vida y de los que te rodean de una forma distinta. ¿Cómo te cambió la vida? ¿Cómo fuiste transformado? Es que fui a fondo, me cambiaron todo lo de adentro. Ya ni siquiera estoy de pie, estoy nadando. Él me lleva. Es otra realidad. Entonces vas a ver operaciones maravillosas de Dios, sanando tu vida, liberando tu vida. Dios utilizándote a ti para liberar a otros de la esclavitud, de la mendicidad, de una vida aparente, de las heridas, de las prisiones internas. Entonces Dios te va a usar a ti. ¿Por qué te va a usar a ti? Porque Él ya te lleva. Te cambió de posición. Él ya te lleva. Ya navegas en su amor, navegas en su espíritu. Ya descansas. Tienes que nadar, pero Él es el que te lleva. Nadas en su amor, nadas en su gloria, nadas en el Espíritu Santo, nadas en el poder. Y Dios te va a usar para que cuando tú ores pasen cosas del cielo aquí en la tierra. Dios te va a usar para que cuando tú declares algo, cuando tú reprendas en el nombre de Jesús, las cosas empiecen a cambiar donde tú estás. Pero ¿cómo pasa eso? Es que yo fui a fondo con Él. Es que yo me metí a fondo con Él. No, yo no soy un simpatizante. A mí el agua ya no me llega a la cintura. A mí el agua ya me tapó. Entonces Dios me usa y yo hablo cosas que no conozco. Entonces yo le digo a la gente lo que está pasándole y yo no lo sabía. Dios te comienza a dar dones de ciencia, de conocimiento, de discernimiento de espíritus. Tú empiezas a conocer lo que pasa en el mundo, empiezas a entender por qué pasan las cosas en las naciones, empiezas a entender qué está pasando en tu familia, por qué la gente no es feliz, por qué todos buscan de una forma alocada ser felices y no lo logran nunca. Tú lo vas a entender y tú lo vas a ver y tendrás misericordia, tendrás amor y tendrás poder para poder ayudar y salvar a aquellos que lo quieren. Pero eso solo viene
si tú navegas con Él, si tú nadas con Él. Y el Señor volvió a sacar al profeta en esa visión y lo saca a la orilla y le dice: mira el río, mira lo que pasa alrededor del río, al costado derecho y al izquierdo del río. ¿Qué ves? Veo fructificación, veo vida, veo prosperidad. Veo que hay para todos, hay pescadores, hay peces, hay árboles frutales. Es una maravilla. Donde este río entra, lo cambia todo. Donde el Espíritu de Dios entra, donde el amor de Dios entra, cambia ese matrimonio, cambia esa empresa, cambia tu cuerpo, cambia tu historia. Pero hay profundidad en ese río. Y es lo que el Señor quiere hoy, llamarte a sed. Hay una profundidad. No todos la quieren, pero los que llegan a tenerla se deleitan. Los que llegan a tener esa profundidad de amor, de intimidad con el Espíritu Santo, wow, son gente que se levanta en la madrugada. Para muchos es impensable levantarse en la madrugada, pero cuando tú ya eres alguien que tiene el agua a un nivel en tu vida, créeme que levantarte en la madrugada no va a ser ningún problema. Vas a tener sed. Te vas a despertar y dirás: yo voy a mi río, voy a mi río. Yo quiero estar en el río. Sé que hoy hay buenas noticias para mí. Y cada vez que vayas al río y te sumerjas en él, wow, yo te digo una cosa: van a pasar cosas que tú no tienes idea. No tienes idea. Van a suceder cosas tan hermosas como que la gente que se te acerca van a experimentar el poder de Dios en ti. Vas a estar en la calle, vas a estar en distintos lugares, en el mercado, en el banco. Vas a estar en distintos lugares y la gente va a sentir algo cuando te vea. Te van a mirar y tú sentirás: te están mirando, pero no te están mirando a ti. Están mirando lo que Dios está haciendo en ti. Esa presencia maravillosa. Y llegará el día que miles de hijos de Dios que nadan en el Espíritu caminen por las calles de esta ciudad y las personas empiecen a buscarlos y a decirles: por favor, ora por mí. Por favor, ora por mi matrimonio. Por favor, ponme la mano encima y bendíceme. Por favor, dime una palabra, dímela. Pero ¿por qué me pides a mí? Hay más gente aquí. Es que sé que tú la tienes. Dios va a ponerle a las personas la convicción de que tienen que venir a ti. Te van a tocar la puerta de tu oficina. Te van a tocar la puerta de la casa, del apartamento, y alguien te va a decir: necesito que ores por mí. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que ores por mis hijos ahora. ¿Pero por qué yo? Porque sé que tú tienes el poder. Personas que van a caminar por la calle y van a pasar milagros. Como en el tiempo de Jesús, Él caminaba por las calles y había milagros por todos lados. Dios te va a usar a ti. Jesús lo dijo: ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Ese es el nivel. ¿Es un sueño? ¿Es una película? No. Es una realidad. Él espera que tú y yo vayamos a fondo. Y Él te va a usar a ti para ayudar a muchos que están a tu alrededor. Muchos que están enfermos. Muchos que quizás están a punto de suicidarse. Muchos que perdieron el norte. Que tienen machucado el corazón desde que nacieron y no lo saben. Pero una palabra tuya de amor los va a liberar. Ese es el llamado. Iglesia, ese es tu llamado. Varones, ese es su llamado. Y la pregunta para ti, mujer, y para ti, varón, jóvenes: ¿dónde tienes el agua? ¿Dónde tienes el agua? Porque dependiendo de a qué nivel está el agua en tu vida, en tu matrimonio, es que yo voy a saber los frutos que tienes. Los frutos se van a ver por el nivel de la relación íntima que tengas con Él. ¿Cómo va a cambiar mi familia? ¿Cómo va a cambiar esta ciudad? Yo quiero que cambie. ¿Cómo va a cambiar mi país? Yo quiero que cambie. Sí, todos queremos que cambien. Pero ¿quién comienza
a provocar el cambio? Nosotros. Nosotros vamos a provocar el cambio. Nosotros provocaremos el cambio de adentro hacia afuera. Hombres y mujeres con el poder para ayudar a otros, para salvar a otros. Con tu profesión, con tus negocios, con tus habilidades, Dios lo va a hacer. Pero necesitamos ir más a fondo, más intimidad con Él, más palabra, más contacto con el agua, y todo va a cambiar. Vamos a orar por eso hoy. Padre, te damos gracias. Te damos gracias hoy, Espíritu Santo. Tú nos llamas a un tiempo nuevo, Señor. Un tiempo, Señor, de intimidad sin límites. Dile, Señor, yo voy a buscarte. Yo necesito más de ti, Señor. Yo quiero una relación que me convierta en tierra fértil. Y que esa tierra maravillosa de mi corazón dé frutos de vida. Como tú lo dijiste, Señor, a través del profeta Isaías. Te quiero sumergir en mi espíritu hasta que seas tierra fértil y llegues a ser estimado como bosque, es decir, sobreabundes en bendición, sobreabundes en fertilidad. Seas fructífero en todo, seas fructífera en todo, a causa del río de Dios en ti, a causa del río que da vida. Todo va a cambiar, Señor. Hoy oramos por ese río maravilloso. Dile, Señor, el río es maravilloso y me ha faltado corazón para este río. Me ha faltado interés por este río. Señor, eres maravilloso. Tu río está tan cercano y no lo hemos sabido aprovechar. Espíritu Santo, perdónanos, Espíritu Santo, si hemos empleado tanto tiempo en tantas cosas, siendo tú Dios con nosotros, siendo tú tan amoroso, tan poderoso, tan majestuoso, no he venido más a ti. Hoy dispongo mi corazón para ti, Señor. Te buscaré, me internaré en tu amor. Te voy a anhelar cada día hasta que tú me cubras, hasta que ya no pueda estar en pie. Te buscaré, Espíritu Santo, hasta que ya no tenga el control, hasta que ya no sea la misma persona. Te buscaré, me voy a internar contigo hasta que cambie todo en mí, hasta que te vea con mis ojos espirituales y sea lleno de tu amor. Cambies todo en mí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a adorarle un momento. Vamos a adorarle un momento. Levanta tu voz para Él. Él es bueno, Él es bueno. Con tus propias palabras, con tus propias palabras, con tus propias palabras, con tus propias palabras, adórale ahora, búscale ahora. Dile, Señor, el río no va a pasar más, se va a quedar conmigo. Yo le buscaré. Cada día te buscaré, Espíritu Santo. Te buscaré y me llenaré de ti y sabré que tú me envías con tu amor, Señor, con tu amor sanador, con tu amor sanador, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Recíbelo, recíbelo. Si lo necesitas, pídelo hoy. Pídelo hoy, porque es lo que Él quiere hacer. Él quiere irrigar tu vida. Él quiere inundarte con su amor. Él quiere ungirte. Y no vas a mendigar nunca más. Y no te vas a entristecer nunca más. Ni serás intimidada, ni serás intimidado. Él es el río que te va a llevar. Él es el río de la gloria. Es el río de la gloria de Dios. Y no tiene fin para ti. No tiene fin. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Enséñanos a caminar contigo hasta lo más profundo de una intimidad, Señor, que nos transforme, que nos sane, que nos libere. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.